Colombia no escampa para Gustavo Petro. Las lluvias llueven en torno al presidente de Colombia desde que se destaparan unas explosivas grabaciones de audio por parte de su ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Son cada vez más las voces que piden investigaciones y aclarar todo lo que gira en torno al primer gran escándalo de la presidencia del primer izquierdista en el poder, Gustavo Petro. Como veremos en el siguiente reportaje de cómo es la actualización de este enorme rollo. Una crisis política y de gobernabilidad. Así lo definen los fieles escuderos del presidente Gustavo Petro. Aseguran que frente al presunto dinero que entró a la campaña debe haber investigación y sobre todo saber la procedencia. Tanto así que desde el mismo pacto histórico podrían demandar a los responsables. Nuestra postura es muy clara. Quien haya participado en la campaña o quien esté en el gobierno y sobre él existan dudas de carácter legal sobre su comportamiento, tiene que presentarse ante la justicia y responder. Entonces, ¿a quién le entregaron ese dinero? ¿Por qué sabe que era esa cantidad? ¿Es verdad que ingresó ese dinero? ¿Quiénes son los donantes? Todas esas cosas las tiene que aclarar la justicia. El legislativo tiene un común denominador: rechazo que hayan ingresado presuntamente dineros a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, y piden que la fiscalía investigue. Creo que hoy el gobierno está en su peor momento, está pasando una crisis terrible, y creo que todas estas acusaciones, declaraciones, todo lo que ha hecho Armando Benedetti, creo que tiene que salir el gobierno a limpiar la imagen, a responderle al país. El presidente debe dar respuesta seria. ¿Por qué Benedetti dice que todos se pueden ir presos? ¿Quién dio la plata en la costa? ¿De dónde salieron los 15.000 millones de pesos? Y es que ya hay hasta denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La denuncia formal pide al organismo que se investigue la financiación de la campaña. Donde se evidencia irregularidad en financiación de la campaña de la presidencia de parte de la campaña del señor Gustavo Petro y de su equipo. Desde otros sectores piden que las reformas sean archivadas. Esto como que va cogiendo presión con el paso de las horas. Pero vamos hasta Bogotá directamente para hablar con el periodista y estratega de crisis, Andrés Mora. Bienvenido, Andrés. Y te quisiera comenzar con una pregunta. En la modernidad, muchos dicen que no hay escándalo que pase de las 72 horas. ¿Crees que este será el caso? ¿O Petro está enfrente a un serio problema más allá de las 72 horas? Camilo, muy buenas noches y a todos los televidentes. Pues vamos a comenzar con este punto que tú acabas de decir muy bien. El escándalo seguirá y les voy a decir por qué. Mientras los seguidores del partido de gobierno, incluso su mismo partido, que es el Pacto Histórico, aseguran que esto solamente es una crisis mediática y no es una crisis política, te voy a dar unos datos que en este momento pasan. Uno, el escándalo ha hecho que el mercado colombiano se revalorice y se reactive. Es decir, que los anuncios por el escándalo de tanto el presidente de la Cámara como la Operación Tortuga en el Senado de Colombia, donde dicen que no se van a votar las reformas para este periodo legislativo, lo que hicieron fue que el precio del peso colombiano tuviera una revaluación frente al dólar. Eso es lo primero. Lo segundo, la Bolsa de Valores de Colombia y los diferentes mercados accionarios hoy en el país cerraron al alza, cosa que no había sucedido en días anteriores. Es decir, que la muestra de debilidad en la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro está haciendo que se recupere de alguna forma la confianza por parte de los empresarios, la confianza por parte de los inversionistas, porque esto lo que representaría es que estas reformas no serían votadas en este semestre. Reformas que de una u otra manera estarían alterando a los empresarios, del sistema de salud o incluso al sistema de pensiones, porque estas son las tres grandes reformas que él tiene, incluso una cuarta que es la reforma laboral. Entonces, esta crisis va a continuar. Y les quiero dar un dato adicional. Por ejemplo, hoy tenía que darse la votación del presidente del Congreso, porque ustedes no recuerdan y lo han estado informando, hace unas semanas el presidente del Congreso, que era por el Pacto Histórico, perdió su curul y perdió su posición de presidente del Congreso por haber tenido doble militancia. Entonces, hoy se vencían los plazos para elegir el nuevo presidente del Senado. ¿Y qué pasó? Los senadores
tanto de oposición como los independientes, se retiraron del recinto en el momento de la votación. Estos son elementos súper complejos, porque toda la gobernabilidad del gobierno y toda la apuesta que tiene el presidente Gustavo Petro y su gabinete está en las reformas. ¿Y las reformas por dónde deben pasar? Por el Congreso. Y deben pasar por el Senado y no van a pasar. Por lo menos en esta legislatura no va a ser así. Con respecto a la reacción de Petro, ¿cómo es la reacción? ¿Cómo ha sido la reacción de...? No cubre las expectativas, estamos claros de eso, pero ¿ha tratado de esquivar el camino principal o está haciéndole frente a su manera a lo que es la crisis, la número 1 de su mandato? Lamentablemente, Camilo, que hay que decir algo, y es que ha sido muy mal manejada la crisis de comunicaciones desde el mismo gobierno. Desde el día del escándalo, y como ustedes mismos lo registraron con las grabaciones, ¿qué se dio? Una foto del presidente Petro poniendo en Twitter diciendo que todo estaba bien. Una foto sonriendo, con una tormenta que en este momento enredó no solamente a su embajador, en el que era en ese momento su embajador, a su jefe de gabinete, que es lo que nosotros acá llamamos el superministro o superministra, como era el caso de Laura Sarabia. Está el escándalo de las chuzadas, como ustedes lo decían en el informe. Hay un escándalo en esos audios donde se habla de unos dineros por encima de los 15.000 millones de pesos, ¿sí?, que habrían entrado a la campaña del presidente de manera irregular. Y si ustedes recuerdan bien, hace unos meses, hacia final de año, se hablaba de unos dineros también que entraron irregularmente a la campaña del presidente, pero quien había desviado esos recursos había sido su hijo Nicolás Petro. Entonces aquí hay un problema durísimo y que ha tenido consecuencias también. El Consejo Nacional Electoral va a investigar y mañana se sabe exactamente quién tendrá la decisión de investigar la campaña completa sobre el tema de los topes de financiación. Porque aquí en Colombia hay unas reglas muy claras y eso nos recuerda lo que pasó hace unos años con el proceso 8000. Y de otra parte, hay en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes recibió 3 denuncias contra el presidente Petro, entre otros factores, por las mismas grabaciones que se conocieron hace unas horas, con los cuales ya estamos pasando las 72 horas de crisis. Así mismo. Muchísimas gracias, Andrés Mora, desde Bogotá, por estar con nosotros y estoy seguro que nos volvemos a ver en estos días aquí en el programa. Un placer tenerte. Un placer también. Muchas gracias. Y precisamente en medio de esta crisis, la reacción que ha tenido el presidente Petro es no tardar en nombrar un nuevo embajador en Venezuela. Esa persona es un viejo crítico del régimen de Nicolás Maduro y muchos se preguntan cómo será la reacción desde Venezuela. ¿Está tratando de tapar un parche o está tratando de buscar una posición de intransigencia? Veamos. Menos de 24 horas lleva Milton Rengifo como embajador designado en Venezuela y ya da de qué hablar. Todo apunta a que el nuevo diplomático ha sido bastante crítico de Nicolás Maduro. Rengifo, que hasta ayer tenía cuentas de Twitter, en varias oportunidades usó este medio para mostrar su desaprobación a las políticas del régimen de Venezuela. Maduro perdió el control. Salida debe ser pacífica. Me duele Venezuela. Gran país. Los trinos que comenzaron a rondar rápidamente en redes sociales son desde el 2015 hasta el 2019. En uno de ellos, durante el gobierno de Santos, el ahora embajador reprochó que las negociaciones con el ELN pudieran llegar a Caracas. Peor escenario para sede de proceso con ELN es Venezuela. Maduro es el presidente, pero perdió margen de maniobra. Pero Rengifo fue más allá. Incluso llegó a cuestionar el manejo económico y de mantenimiento que hacía Maduro a las petroleras. Vieja élite venezolana siempre cuidó gallina de huevos de oro. Hacía mantenimiento a refinerías, petroquímicas y sistema eléctrico. Ello les permitió sobrevivir. Maduro y su cohorte jamás lo entendieron. El primer jaleo de precios salieron del mercado. Incapacidad total. E incluso llegó a decir que Maduro no debería estar en ese cargo. Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA. Maduro se tiene que ir, está destrozando el país, se le acabó el tiempo, fue impuesto por presión de Cuba. Venezuela aceptó, según el mismo canciller, esta designación en menos de 3 horas y aún no se ha pronunciado ante estas críticas del pasado. Pero entendamos en la bomba de tiempo que está sentado Petro. O sea, este es el Petrogate, se le puede llamar ya haciendo alusión a aquel escándalo de Richard Nixon en los años 70 de Watergate. Petrogate, porque precisamente hay un enemigo potencial importantísimo. Petro puede estar tratando de demostrar que no tiene un tratamiento preferencial con Venezuela con este nuevo nombramiento del embajador, pero tiene en el ex embajador una bomba de tiempo.
una persona que amenazó con decir todos los secretos, y esos secretos, aunque no han sido aclarados todavía, pudieran llevar a que este hombre, Benedetti, se convierta en el garganta profunda del Petrogate. Pero para hablar más sobre todo lo que puede girar en torno a estos movimientos y situaciones, tenemos a Hermógenes Nagles, a quien le damos la bienvenida aquí en el programa de CXE. Hermógenes, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. Muy buena noche. Es un gusto poder participar con ustedes en este conversación. La primera pregunta, Benedetti, ¿es realmente una bomba de tiempo? ¿Puede ser el garganta profunda? Recordemos aquel dicho de follow the money, de Watergate. Entonces aquí, si seguimos el dinero como en Watergate, ¿podemos llegar a la renuncia de Petro también? Bueno, definitivamente Benedetti era el hombre más peligroso de ese primer anillo de cercanía del presidente Petro. Recuerden que cuando ya en los finales de la campaña, Petro, para fusionar diferentes corrientes y acudir a la clase política tradicional, cometió el gravísimo error de tres personas que el país sabía que dejaban mucho que desear, que tenían un pasado muy negro. Entre ellos Armando Benedetti, Piedra Córdoba y Roy Barreras, quien acaba de oficiar como presidente del Congreso. Realmente eran tres kamikazes que tenía Petro allí en Palacio. Y entonces ahí está el resultado. Benedetti traía malas mañas y esas las trajo a la campaña, y aquí está la revelación de qué cosas hicieron salidas de toda legalidad y con tal presencia. Benedetti es extremadamente peligroso, sobre todo que es una persona absoluta, es un díscolo, es una persona que, como lo reconoce el mismo canciller colombiano, es un drogadicto, como lo dijo la misma secretaria privada Sarabia. El problema por el cual no se le podía nombrar era su problema de drogadicción. Entonces es absolutamente incoherente, absolutamente contradictorio, y con tal de hacer daño, él está revelando todo lo habido y por haber. O sea, pero su condición de drogadicto, su condición de díscolo y su condición de irritado, porque está muy irritado ahora mismo, no le quita valor como fuente de información para instituciones internacionales como por ejemplo la DEA. Es una joya preciosa para la DEA en estos momentos, aun cuando le han quitado la visa a los Estados Unidos, que en esa parte nos choca. Es el momento de recibirlo en Estados Unidos, de oír lo que tiene que contar, de decirle, no te arregles con Petro, ven para acá, empecemos a hablar. ¿No lo ves así? Sí. Indudablemente que eso es la joya de la corona, él en este momento, porque realmente de todas las cosas que ha dicho, pues gran parte de ello es verdad. O sea, aparte de su momento iracundo que está viviendo, gran parte es cierto. Por ejemplo, una prueba grande es lo del hijo de Petro, Nicolás Petro. Este hombre, parece, Benedetti le consiguió el dinero para el hijo de Petro. Este hombre es nombrado embajador en Caracas, precisamente porque ya tenían todo hablado debidamente con Maduro, y parece que parte de esos 15.000 millones de pesos de que él está hablando, que recibió la campaña, parte de eso fue el gobierno de Maduro, de la dictadura de Maduro, salió del bolsillo de Maduro. Por eso nos sorprendía cuando Petro, recién elegido a los Estados Unidos, y el primer oficio, el primer mandado que hizo fue hablar bellezas de Maduro y pedirle a Biden que tenían que negociar con Maduro y que tenían que buscarle un mejor acomodamiento político. Entonces, eso estaba visto y comprobado, de que él era uno de los contactos de ese eje siniestro con Venezuela que indudablemente Petro estaba sosteniendo. O sea que en cualquier momento veremos a Benedetti en algún acercamiento con la DEA, y ahí sí tiene Petro que preocuparse. Muchísimas gracias, Hermógenes Nagles, por estar con nosotros. Siempre un placer tenerte. Nosotros seguimos con más. Al regresar,
Nos acompaña el alcalde de Jayalía, Esteban Bovo, para hablar sobre muchas de las cosas que están pasando en la ciudad que progresa. Van a desaparecer el mall, lo van a transformar, el icónico mall de Jayalía. Nos lo cuenta el alcalde al regresar.